Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a hacer nuestra reunión en vivo desde el día sábado. Tenemos un compromiso mañana fuera de Bogotá y por eso queremos no cortar el mensaje, sino llevar el mensaje a la presencia, que sea Dios obrando en nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo que sea obrando, que sea el Espíritu Santo derramando de su gloria para que sea el mismo Señor a través de su palabra, llevando el mensaje, porque es la palabra la que nos alimenta de vida. Y hoy estaremos viendo el mensaje, la obra del Espíritu Santo, para que usted, al estar buscando la presencia de Dios, pueda conocer al Espíritu Santo. Jesucristo lo expresó unos versículos anteriores, que convenía que Él tuviera que partir para que el mismo Espíritu Santo obrara en nuestros corazones. Entonces yo le invito a que vaya al capítulo 16 del libro del Evangelio de San Juan y estaremos viendo este mensaje, donde este capítulo termina el discurso del Señor en el aposento alto. En el versículo anterior aprendimos donde el Señor Jesús le dice a los discípulos que deben amarse los unos a los otros. Y esto es un verdadero reproche, es decir, Jesús nos manda de que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es difícil, porque para nosotros es difícil amarnos los unos a los otros, porque siempre ha estado y estará la división, la contienda y la pelea. Y solamente necesitaríamos del amor de Dios para podernos amar los unos a los otros. Y este mensaje que el Señor les está dando a los discípulos nos lleva a identificarnos con Él. Y ese es el resultado donde Jesucristo le está hablando por qué el mundo nos aborrecería. Entonces Él está dejando claro para ellos y para nosotros que es por causa del pecado. Porque Él les decía que si Él no hubiera venido a esta tierra, ellos estaban aferrados a la ley, pero no conocían el pecado como tal. Por eso el pueblo de Israel venía actuando de tal manera. Jesús lo dice en Juan 15:22, dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora tienen excusa, ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces podemos ver y oramos a través de este versículo a favor de ustedes, que el Señor sea orando en su corazón, que obre en mi corazón, que obre en las personas que están aquí en este momento, aquí en la iglesia, y que obre en cada persona que pueda ver este video en su momento. Entonces Jesús, ¿qué les quiso decir ahí? No que ellos no habrían tenido sus propios pecados, sino que desde que Él había venido, empezó a mostrarles lo que era el pecado. Sus pecados, que el más tremendo era ¿cuál? Que rechazaban al Salvador del mundo y al Señor de la gloria. El pueblo de Israel, y Él lo expresa desde un principio: a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos ver que usted en este momento no puede negarse, aunque usted no se le ha hablado de Cristo. Usted no puede llegar con excusas ante el trono de la gracia y decir: a mí nadie me habló de Jesús. Porque ese sería el pecado más grande, de que a usted no le hablaron de Jesús. ¿Y cuántas personas hoy en día se le hablan de Jesús? En el Transmilenio, en la televisión, en las revistas, en el periódico, en cualquier parte hay alguien predicando un mensaje de salvación. Entonces no hay objetivo de que usted diga de que no se le predicó. Entonces Jesucristo venía predicando hasta ese momento en la ausencia del Espíritu Santo, y por eso venía a decirles a los discípulos en los primeros versículos que vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablaría al mundo, y aún del odio que el mundo tendría hacia las personas, no tanto hacia la iglesia, sino a las personas que representan la palabra, que llevan el mensaje de salvación. Y por eso Él lo empieza en el versículo 1 de ese capítulo 16 de San Juan,
Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, aquí el Señor venía terminando su reunión en el aposento alto. No nos dice qué tiempo duró, si fue una noche, fue día y noche, no sabemos. Desde la cena, en la reunión del aposento alto, Él estuvo predicando a ellos para prepararlos, porque su fe iba a ser tocada, para que no perdiesen la fe. ¿Por qué? Por lo que les iba a ocurrir. Y es característico hoy en día en muchas iglesias o en muchas congregaciones. La gente dice que conocer a Cristo es lo más bello y lo más hermoso, sí, y que su vida le va a cambiar. Pero no le hablan de lo que tiene que vivir, de las dificultades que hay con respecto de seguir a Jesús. Solamente hablan de maravillas, pero no hablan de la verdad. Hablan solamente de beneficios, de que Dios les va a dar esto, Dios les va a dar aquello, pero no les habla de las dificultades y le restan importancia a las dificultades y desventajas y las privaciones y sacrificios que tiene que dar una persona por seguir a ¿quién? A Jesucristo. Entonces, nosotros aquí como jinetes por Jesús, predicamos el mensaje para que usted entienda de que a través de la palabra, sin importar lo que usted esté viviendo en este momento, Jesucristo está ahí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Señor aquí en el capítulo 14 lo estaba preparando de que, como les digo, que nos llevaría al lugar donde Él estaba preparando una morada para nosotros, que tendríamos que seguirlo. Pero para seguir a Jesús implica que teníamos que dejarlo todo. Entonces Él estaba enseñando a los discípulos y les dice que para seguirlos, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el que no tiene, pero que él no tenía dónde reclinar la cabeza. Imagínense el líder diciéndole a sus discípulos, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Pero él les dice, el que me quiera seguir, tome su propia cruz y sígame. Aquí no dijo, tome mi cruz, sino tome su propia cruz y ¿qué? Sígame. Entonces él aquí estaba hablando de que Él nos tendría unas moradas en el cielo. Pero Jesucristo, ¿quién fue? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y acostumbrado al sufrimiento. Jesús les dijo a sus seguidores que estarían en el mundo, pero que ellos no pertenecerían al mundo y que el mundo los aborrecería. Eso el Señor se lo estaba hablando, ¿quién? A sus discípulos. Pero eso nos enseña a nosotros que vamos a vivir de persecución, de rechazo por el nombre del Señor Jesucristo, porque predicamos la palabra. Él nunca dijo que sería fácil el seguirlo aquí en la tierra. ¿Y cuántas personas que profesan ser cristianos hablan solamente de cosas bonitas? Dice que quieren convertir al mundo con facilidad, pero llevamos más de 2000 años. ¿Y cuántos millones de personas en el mundo no conocen a Jesús? Y se ha estado predicando de diferentes maneras, pero la gente no quiere pagar un precio. Pero si usted predica la palabra de Dios y es conforme a la voluntad de Dios, va a tener enemigos. Aún su propia familia lo va a atacar. En el trabajo, donde sea, la gente va a atacarlo. Y no porque estén atacando la Biblia, sino al que está llevando el mensaje. Acuérdese de Juan Bautista, acuérdese del mismo Pedro, acuérdese de Juan y de Pedro y de Pablo. Todos fueron perseguidos ¿por quién? Por predicar la palabra. Él dijo que iba, utiliza los términos tropezar o ser escandalizados. Pero aquí estaban formándolos ahí a través del aposento alto a que tenía que fortalecer su fe. Y le estaba informando de que aún iban a sufrir. Pero ellos no entendían lo que iba a suceder. Él sabía cuándo y en qué momento serían avergonzados. La Biblia nos dice que el mismo Señor sabía
que Pedro lo iba a negar. Y esa misma noche, Pedro acaba de decir, Señor, en el capítulo anterior es, Señor, yo daré mi vida por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y eso ocurre un versículo más adelante. Entonces podemos ver de que el Señor sabe lo que va a suceder. Él sabe lo que usted está viviendo en este momento. Pero él quería que esos discípulos y usted y yo aprendiéramos a tener responsabilidad para ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que sin importar las dificultades, las pruebas, las aflicciones que vengan contra nosotros, Él va a estar ahí. Él les dijo a ellos que sean expulsados de las sinagogas. Y acuérdese de este hombre que fue sanado, este ciego de 40 años. Aún sus padres negaron, si él era ciego de nacimiento, pregúntenle a él, porque si decían que han creído en Jesús, serían expulsados de la sinagoga. ¿Por quién? Por los líderes religiosos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos importa más lo que dice la gente que lo que dice el Señor a través de su palabra? Entonces, ¿cuántas personas están preocupadas por aparentar y hacer cosas que aún le desagradan al Señor por agradar a quién? Al mundo. Pero Jesús les dijo que ellos actuaban así porque no lo conocían a Él ni tampoco conocían al Padre. Entonces, estos judíos tenían el Antiguo Testamento y en su mayoría se sabían de memoria los 5 libros. Y hoy en día, los jóvenes antes de llegar a los 12 años tienen que saberse de memoria los primeros 5 libros de la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, un joven que se sabe la Biblia, pero no la vive, por eso ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 4. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Jesús le estaba informando lo que vendría y tendría que estar preparados para ello. El Señor siempre nos prepara, mis hermanos. A través de la palabra tenemos métodos de aprendimiento. Pero ¿cuántas personas aprendemos por nuestros propios errores? Hay espejos de cosas, pero tomamos decisiones. Hoy hablaba con un hombre que hace tiempo que no venía a mi sitio de trabajo y tomó una decisión por emociones y se fue para otra ciudad. Y llevó difícil el tiempo por 7 meses, pero fueron solamente cosas emocionales. Y si tomé una mala decisión, no se la consulté a Dios. Por eso yo siempre he dicho, si usted quiere ver feliz a Dios, cuéntele sus sueños, cuéntele sus planes y verá que Dios va a estar en el asunto, porque aún esos planes que tenemos preparados no nos convienen, por eso es que Dios los desbarata, y por eso es que Dios estaba preparando aquí a los discípulos para lo que iba a venir. Dios lo está preparando a usted por lo que va a venir. Versículo 5 de Juan 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Acuérdese que Pedro impulsivamente preguntó a dónde iba, pero ninguno lo había discernido. En verdad, ninguno había discernido espiritualmente qué era lo que estaba pasando. Lo estaban viviendo solamente de su parte emocional. Y Jesucristo lo estaba preparando, porque en ese momento Él estaba presencialmente y el Espíritu Santo no estaba ahí. Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Estos hombres, al llegar Jesucristo y comentarles que tenía que partir, ellos se asustaron, que Él los iba a abandonar. ¿Y cuántos cristianos hoy en día tenemos que evitar ese problema de que la dificultad, la prueba o una experiencia nos amargue? La muerte de un ser querido, la decepción amorosa. ¿Y cuántas personas se alejan y dejan de ir a la iglesia por palabras de los hombres? No le creen a la Biblia, no le creen a la palabra, sino porque alguien les dijo cualquier comentario en falso
y dejan de volver a la iglesia, dejan de volver a congregarse, dejan de compartir con verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque recibieron una mala semilla de alguien. Y Jesucristo aquí les estaba hablando. ¿Cuántas personas al fallecer un ser querido se apartan de Dios? Empiezan a juzgarle, empiezan a condenarle: ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, yo amaba a esa mujer, yo amaba a ese hombre, ¿por qué me lo quitaste? Él me fue infiel, pero Señor, yo lo perdono, yo me aguanto lo que él haga. No, el Señor les está diciendo a los discípulos: tienen que ser radicales y no permitir que la aflicción, y aún cuántas personas se desvaloran por amor a alguien y son pisoteados. Entonces el Señor estaba preparándolos a ellos para lo que iba a venir después de su muerte. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Porque fue mejor que el Señor Jesús se fuera. Tenemos que mencionarle algunos motivos para que usted pueda pensar en eso. ¿Y cuáles fue el motivo por el que Jesús vino a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? El propósito más importante de Jesús fue venir y morir por usted y por mí, por su pecado. Mire lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Porque cuando eso ocurrió, Él volvió al Padre, volvió al cielo. ¿Por qué? Porque la obra había terminado, pero la obra de Dios no queda a mitad. Por eso tiene que dejar a alguien en este momento. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y por eso Él tenía que partir para dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, era un hombre común y corriente. Dios es omnipresente, está en cualquier lugar, pero Jesucristo se limitó asumiendo el cuerpo humano. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdese usted cuando Marta y María dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque Jesús estaba ¿dónde? En Galilea. Y él no podía estar a la par en Betania, porque estaba ¿qué? Como cuerpo de hombre. Entonces, en este momento, mis hermanos, si Jesucristo estuviera aquí en vida como hombre, Él no estaría con usted, estaría solamente conmigo o con los que estamos aquí. Pero tuvo que dejar el Espíritu Santo para que en este momento el Señor esté con usted, en la parte del mundo donde usted esté, en la ciudad donde usted esté, en el sitio donde usted esté, y esté a la par con nosotros. Y por eso digo que les enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en este momento conmigo, y sé que está donde está usted, así sea rearguyéndolo de pecado, de juicio y de justicia, porque les convenía o nos convenía que el Señor subiera al cielo. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Usted realmente es un hijo de Dios? Entonces, si usted es así, tenga en cuenta esto, mi hermano, y se lo voy a leer aquí. Usted puede aceptarlo ahora mismo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es? El persuasor, el dador, el mantenedor de la fe, la esperanza, el que le da gozo, el que nos da alabanza y el amor. Y el Espíritu Santo es el que santifica ¿a quién? A los creyentes. Pero el Espíritu Santo también es el intercesor, es el guía, el maestro, el que nos recuerda, el que nos sustenta, es nuestro ayudador, es el defensor, es el protector, el que produce fruto en nuestras vidas. Pero también es ¿qué? El consolador. Cuando el Espíritu Santo está en usted, Él no lo deja sufrir. Él lo fortalece a usted. Dice el versículo 8 al 11. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. Acuérdense que estos israelitas no creían en Jesús. Jesús ya le estaba predicando a modo personal ¿a quién? A sus 11 discípulos. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ya ha sido juzgado. Aquí utiliza la palabra que los convencerá. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué? Probará la culpabilidad de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene así, viene como un juez o un abogado o un fiscal a decirle, venga, usted está pecando. Y él viene a convencer a cada miembro de que su condición, y la condición es de que somos pecadores. El Espíritu Santo de Dios quiere producir una evidencia en su corazón y en el mío para traernos a la convicción y poder tomar la decisión de no volver a pecar. Y tiene que haber una convicción de que Jesús vino, murió y resucitó, y de que el Espíritu Santo, a través de la fe, de que podemos confiar, ¿quién? En Jesucristo. ¿Hasta dónde está confiando usted en Jesús? De una manera lógica, de una manera educativa, o está confiando en usted, en el Espíritu Santo, a través de la fe, porque la fe solamente viene de parte de Dios, no es un don de nosotros, sino es un don de Dios, que por gracia somos salvos. Dice que convencerá al mundo de pecado. Dice, ¿y por qué va a convencer al mundo de pecado? Dice, porque no creen en mí. ¿Y cuál es el pecado más grande? Usted dirá. Pues el pecado más grande, mis hermanos, es negar a Jesucristo, no reconocerlo como el Señor y Salvador, negarlo de que Él vino a dar su vida por nosotros. Y eso nos lleva ¿a qué? A la incredulidad. Y es muy grave, mis hermanos, que a través de la incredulidad la gente rechaza a Jesucristo. Yo le pregunto, ¿usted confía en Él? ¿O usted no confía realmente en Él y está perdido, está haciendo cosas incorrectas? Y usted tiene que tomar una decisión. El hombre o el ser humano, cuando rechaza a Jesucristo, delante de Dios es el pecador más grande. Y el mismo Señor lo expresa en Juan 15:22 cuando dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sí ven la diferencia? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Cada persona a la que se le ha hablado del Evangelio y se les ha predicado de Jesús y se le ha dicho arrepiéntase, cambie de vida, cambie de su forma de ser, no tiene derecho a decir que no se le ha hablado de Jesús. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Lo expresa Romanos 4:25, que dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo aquí vuelve al Padre porque ha terminado la obra. Cuando murió, ¿dónde? En la cruz. Pero murió en una muerte de juicio. El juicio fue sobre Él. Y Él llevó su culpa y la mía. Él murió en nuestro lugar. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue levantado para nuestra justificación. No solo han resaltado, no ha sido restado, perdón, no ha sido solamente restado nuestros pecados, sino que también su justicia nos suma y nos añade. Y por eso, mis hermanos, la importancia es que usted y yo necesitamos justicia. No es suficiente de tener los pecados perdonados. Señor, sí, perdóneme, es que yo hice esto, pero es que me quiero justificar. Y ante Dios ya no hay justificación, porque la justificación fue a través de la muerte de Jesús. Ante la presencia de Dios no podemos justificarnos. Por eso, mi hermano, si hoy usted está en vida, es tiempo del arrepentimiento. El día que usted se muera no es que usted va a llegar ahí al trono y decir, Señor, sí, es que tal cosa. No. Lo reconoció en vida como su Señor y Salvador. Porque ya no tiene nada que hacer. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3:8-9. Dice, para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia a la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, si queremos tener una posición en Dios, debemos estar unidos a Cristo y Él es nuestra justicia. Dios no nos mira a nosotros.
Él mira a Jesús. Y a través de Jesús nos mira a nosotros porque estamos ¿en qué? En Jesús. Y Él ha entregado nuestras transgresiones y nuestros pecados en la cruz. Y dice que el Espíritu Santo nos convencerá del mundo de un juicio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que el juicio va a venir algún día? La respuesta es no. El príncipe de Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Y por eso es que mucha gente actúa de manera, y aún gente que se llama creyente, dice, no, yo peco, rezo y empato. Y pues hay mucha gente que se arriesga aún estando en la iglesia, llamándose cristiano, y siguen pecando. Pero mis hermanos, Dios ya ha declarado que usted y yo somos pecadores y que ya ha sido juzgado. Pero ha sido juzgado y ha sido perdonado a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. Mire cómo lo expresa Romanos 6:23. Y es una palabra fuerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que no ha reconocido a Jesús, claro, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo o en el tribunal del trono blanco. Ojalá que estudie esa parte. ¿A dónde va a ir usted el día que usted muera? Piense usted en un preso, en la condición de un preso, cuando va a ser llevado a la silla eléctrica. ¿Qué estará viviendo ese hombre en ese camino hacia allá? Hermanos, el fallo judicial es contra todos nosotros y lo expresa de esta manera: condenado porque todas nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios con todos nuestros pecados? Piense eso. Acuérdese, mis hermanos, cuando un hombre dijo allá, Señor, yo no soy como este que está aquí. Yo diezmo, yo ofrendo, yo leo la Biblia, yo hago buenas donaciones, llevo mercados a los pobres, ayudo aquí, ayudo allá. Se justificó por sus obras. En cambio, el que estaba al lado dijo, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. ¿Sí ve la diferencia, mi hermano? Cuando usted pueda ver en Hechos 23, de 2 al 5, cómo Pablo razona con el anciano Félix y cómo este hombre se asustó. Y cuando mucha gente, mis hermanos, usted lo puede ver, hay gente que le gusta que le prediquen del evangelio. Juan Bautista le predicaba al rey Herodes, le fascinaba cómo le predicaba. ¿Y cómo terminó Juan Bautista? Decapitado. Si usted puede ver en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo el rey Agripa le gustaba que Pablo le predicara. Dice, Pablo por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántas personas con las que hemos hablado hacen eso? ¿Y cuántas personas dejan de andar con nosotros? Porque se les predica de Cristo. Hoy en día no predicamos tanto de Cristo. Mostramos a Cristo en nuestros actos, en nuestro testimonio. Y la misma gente se acerca. Pero la gente no quiere morir a sus delitos y pecados. Por eso es que el mundo aborrece las cosas de Dios. La gente no puede entender de que Dios, en su omnipotencia y su dirección del universo, ellos no aceptan que Dios es el dueño y que Él tiene controlado todo. A la gente no le agrada que Dios les salve. Ellos solamente quieren decir, yo soy salvo porque rezo, porque oro, porque leo la Biblia. No, usted es salvo. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es? Satanás. Él lo decía, y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo hacéis. ¿Qué obras están haciendo del diablo hasta este momento? Y esas son las tres cosas que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Versículos 12 al 14. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos míos,
¿Será que nosotros sabemos todo? ¿Tenemos toda la sabiduría? Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo a través de ¿qué? De la lectura de la Biblia. Pero no solamente la lectura de la Biblia. Tenemos que considerar que el Espíritu Santo, cuando vamos a leer la Biblia, Él es el que nos muestra, como dijo Jesús, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de la verdad. Y Él dice que nos guiará a toda verdad. En este momento Jesucristo estaba guiando a todos los discípulos a través de sus enseñanzas de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo viene a hablarnos a nosotros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y acuérdense, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo, después de la muerte de Jesús, vino sobre ellos y ellos predicaron de una manera tan tremenda, que ahí se compró la promesa de Joel, que el Espíritu Santo estaría sobre los discípulos. Y cada enseñanza que Jesús dio, empezaron los discípulos a compartirlas. Y hoy en día se predican las mismas palabras de Jesús para establecer su segunda venida, para establecer su reino. Entonces, mi hermano, piense cuántas cosas nos faltan aprender. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, va a ver cuántas cosas se cumplieron y cuántas cosas van a cumplirse en nuestras vidas. Voy a leerles 7 cosas de las que obra el Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y ha venido. Dice que Él nos guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, dirá todo lo que oiga. Hará saber las cosas que han de suceder. Dará la gloria y la honra a Jesús y recibirá lo que es de Cristo y os lo dará a conocer. Aquí podemos ver ese resumen. Dice que lo que oímos, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar y leer la palabra para que sea la palabra que nos muestre a través del Espíritu Santo que Él no va a hablar solamente por palabras, sino que está hablando lo que vio en el Padre, lo que vio en el Hijo y nos lo va a transmitir a nosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está obrando ¿para qué? Para darle la gloria y la honra a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Entonces piense usted, mi hermano, usted puede estar en una reunión X o en una reunión de una iglesia y hay alguien que está predicando y llega esa palabra a su corazón, se quebranta su corazón, no hablemos de emociones. Si el corazón se contriñe y dice, miércoles he pecado, estoy mal delante de Dios, y ahí está obrando el Espíritu Santo. Dice, y Él me honrará y me glorificará. Miren lo que dice el versículo 15, ya vamos terminando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Aquí se presenta a Jesucristo igual que Dios, igualitico, que lo que tiene el Padre es mío. Dice, recibirá de lo que es mío. Se quiere decir que tomará las cosas de Dios y nos las revelará a nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Usted puede leer la Biblia, por eso que gente dice, yo no entiendo, yo no asimilo lo que está diciendo la Biblia, porque muchas veces el Espíritu Santo no puede estar en usted, o no está en usted, porque dice que nos mostrará toda la verdad. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 9 al 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, la gente puede leer la Biblia y no van a tener revelación de la palabra. Solamente la revelación nos la da ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo del corazón y nos muestra las cosas de Dios. ¿Para qué? Para así revelarnos a nosotros. Dice que lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, pero es el Espíritu Santo que toma estas cosas y no las revela. Entonces, para cerrar, mis hermanos, ¿cómo está viviendo usted la obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Tiene una relación con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo sí lo ha redarguido usted de pecado, de juicio y de justicia?
de pecado por lo que usted estaba actuando, de juicio, de cómo será juzgado usted por sus actos, y de justicia, no por su justicia. No, es que ahora uno con la gente dice, yo dejé de tomar porque el médico me lo prohibió. Bueno, chévere que dejó de tomar. Pero la gente no dejó de tomar por agradar a Dios, sino porque el médico se lo dijo. ¿Cuántas personas les ha dado un cáncer o cualquier situación? Y no solamente es porque sea pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando usted está viviendo algo, hay que preguntarle a Dios, ¿esto para qué es? Y ahí donde dice que tomará y honrará a ¿quién? Al Hijo. Acuérdese de la oración eficaz que Jesucristo hacía en el capítulo 15, para que todo lo que pidáis en mi nombre será hecho. Ahí está la diferencia. ¿Cómo está orando usted al Padre? ¿Solamente por su beneficio o porque lo que usted le está pidiendo al Padre, Jesucristo sea glorificado en lo que Él hizo de usted a través del Espíritu Santo? Entonces es un día, mi hermano, una noche donde usted esté viendo este mensaje de arrepentimiento. El Señor lo está preparando a usted para los años que le quedan de vida. 5 años, 10 años, 20 años. Yo no sé qué edad tenga usted en ese momento. Pero Él lo está preparando para que usted sea instrumento. El propósito de Jesús fue venir a esta tierra y morir por usted y por mí. A pagar un precio y un precio de sangre. A liberarnos de la muerte. Porque estábamos muertos sin nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso a qué se refiere? Lo dice Efesios 1:3. Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo. La salvación estaba en los lugares celestiales. Dice, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6, versículo 23 de Romanos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Ahí está que la muerte nos lleva a morir al pecado, renunciar a lo que somos para vivir y vivir ¿en quién? En Cristo. Entonces yo le invito a que cuando usted está, oremos, le demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios, porque enviaste a Jesucristo a esta tierra, Señor. Te damos gracias porque Él vino, murió y resucitó. Te damos gracias porque Él nos envió, nos dejó al Espíritu Santo. Y te pedimos, Dios, que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Pero sabemos de que el juicio ya está hecho, Señor. Pero te pedimos, Dios, que en tu infinita misericordia, Señor, a través del arrepentimiento y conocer que Jesucristo vino, murió y resucitó, de que yo lo reconozco como Él es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Dios, bendecimos este tiempo, bendecimos esta tu iglesia, bendecimos a cada persona que nos está viendo en este momento. Glorifícate en ellos, Dios. Tu palabra sea verdad. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.